Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. Suscríbanse ahora para no perderse un solo paso de estas jornadas que desafían la comprensión, donde el amor y la traición, como dos caras de la misma moneda, se revelan en sus formas más puras y brutales. En la vibrante y cosmopolita Ciudad de México, donde el arte y la pasión se entrelazan en cada esquina, vivía Sofía Vargas, una exitosa galerista de arte de Nacedel, 38 años. Su vida, en apariencia, era una obra maestra, su galería florecía, su ojo para el talento era reconocido, y su matrimonio de 10 años con Daniel Alcántara, un carismático y ambicioso empresario hotelero de 40 años, parecía la culminación de un amor de película. Sofía, con su sensibilidad artística y su profunda fe en la lealtad, se entregaba por completo a su relación, creyendo firmemente en la solidez de su unión, en los sueños compartidos y en el futuro que juntos construían, día a día, con un amor que ella consideraba inquebrantable y sincero. Sin embargo, detrás de la fachada de perfección, una grieta insidiosa se abría en el lienzo de su vida. La artífice de esta traición era Camila Santoro, una joven y ambiciosa directora de marketing de una cadena hotelera rival de 30 años. Camila, con su astucia y su encanto seductor, había entablado una relación secreta con Daniel, motivada tanto por una atracción innegable como por la oportunidad de ascender en el mundo de los negocios a través de su influencia. Daniel, por su parte, aunque disfrutaba de la estabilidad y la imagen de éxito que Sofía le brindaba, se sentía atraído por la emoción del riesgo y por la promesa de un nuevo tipo de poder que Camila le ofrecía. En secreto, planeaban una fusión empresarial que implicaba un engaño monumental hacia Sofía y sus inversiones en los proyectos de Daniel. Las primeras señales de la fisura en el mundo de Sofía fueron sutiles, como pinceladas casi imperceptibles en una pintura. Daniel comenzó a mostrarse distante, sus llamadas de trabajo se extendían hasta altas horas de la noche, y su teléfono era una extensión constante de su mano, guardado celosamente. Camila, por su parte, apareció más a menudo en los eventos sociales a los que asistían, con una familiaridad extraña con Daniel, que Sofía, en su ingenuidad, atribuía a los círculos empresariales. Sofía, siempre confiada, achacaba estos cambios al estrés de sus apretadas agendas y a las presiones del éxito, desestimando las alarmas internas que sutilmente sonaban en su subconsciente. Sin embargo, la inquietud se instalaba lentamente en su corazón, un presentimiento oscuro que la hacía dudar de la solidez de lo que hasta entonces había sido inquebrantable. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El golpe devastador llegó una tarde, cuando Sofía, tras un impulso inexplicable, decidió hacer una visita sorpresa a la nueva oficina de Daniel. Al llegar, las voces y las risas que venían de la sala de reuniones la detuvieron en seco. A través de la rendija de la puerta entreabierta, vio a Daniel y Camila celebrando efusivamente, copas en mano, y las palabras: «Brindemos por nuestro futuro juntos, amor mío, y por la gran fusión que nos hará imparables», resonaron en el silencio del pasillo. El impacto fue un golpe físico, un mareo que la obligó a apoyarse en la pared. El sonido de la risa de Daniel, antes tan familiar y amado, se convirtió en una tortura, un eco de la traición más profunda, un golpe fatal a su corazón. La escena fue un puñal directo al corazón de Sofía. No solo la infidelidad, sino la celebración descarada de un futuro que ella creía suyo, con la mujer que se hacía pasar por una simple colega. Sintió una náusea profunda, un torbellino de emociones que la dejó sin fuerzas. La humillación era inmensa, su esposo brindando por su futuro con otra, mientras ella, ajena, planeaba su aniversario. La idea de
Que ellos se jactaran de su jugada maestra la paralizó. Se sintió como una extraña en su propia vida, sus sueños convertidos en polvo, su mundo desmoronándose en segundos, dejándola completamente vacía. En un torbellino de dolor y rabia, Sofía quiso gritar, irrumpir en la sala y destrozar cada objeto, cada sonrisa hipócrita. La imagen de Daniel con Camila, la burla en sus voces, la consumían. Era el colmo de la perfidia, una traición no solo emocional, sino también profesional y financiera. Se sentía atrapada. Su amor y sus inversiones en los proyectos hoteleros de Daniel, que ella había apoyado ciegamente, ahora parecían una burla cruel. La desesperación la invadió. Un frío gélido que le recorrió el cuerpo, amenazando con paralizarla por completo, pero pronto una chispa de fuego se encendería en su interior. El desespero inicial de Sofía la llevó a encerrarse en su galería, el lugar donde antes encontraba consuelo y belleza. Se vio rodeada de obras de arte que, en ese momento, le parecían burlarse de la fealdad de su realidad. ¿Cómo pudo ser tan ingenua? ¿Cómo sus ojos no vieron lo que se gestaba tan cerca? La traición de Daniel, la persona en quien más confiaba, la había dejado en un abismo de incredulidad. Era una herida en el alma y se sentía completamente sola en medio de su propio naufragio, sin saber cómo recoger los pedazos de su vida. La humillación que se avecinaba, la de ser la esposa engañada y posiblemente arruinada, la consumía. La idea de que su mundo perfecto se hiciera pedazos públicamente, de que su reputación se viera manchada por el escándalo de su esposo, la aterrorizaba. Su carrera, sus inversiones, todo estaba en juego. El miedo a ser vista como la víctima ingenua era tan grande como el dolor de la traición misma. Se sentía atrapada en una jaula, sin escape, sin aire, mientras el peso de la vergüenza amenazaba con aplastarla por completo, pero la visión de un rostro inesperado cambiaría todo. Sin embargo, en medio de la oscuridad más profunda, un pensamiento helado comenzó a tomar forma en la mente de Sofía. La humillación no sería solo suya. Ellos, en su arrogancia, habían subestimado su capacidad de reacción. Una chispa de ira fría y calculadora encendió un fuego en su interior. La idea de que Daniel y Camila salieran impunes, de que su vileza quedara sin castigo, era inaceptable. No se trataba solo de justicia, sino de autoafirmación. Ella no sería la víctima, ellos serían los protagonistas de su propia caída, en el escenario que ellos mismos habían elegido para celebrar su descaro. La mente de Sofía, entrenada en la curaduría de exposiciones y en la anticipación de cada detalle, comenzó a funcionar de otra manera. No era la galerista soñadora, sino una estratega herida, con una nueva misión. El desespero dio paso a una determinación implacable, alimentada por la rabia y la necesidad de restaurar su honor. Ella no sería la esposa traicionada y dejada a un lado. Transformaría la traición en su mayor obra maestra, un acto de empoderamiento que resonaría mucho más allá del mundo del arte. Ella sabía que necesitaba un plan, uno tan impecable como sus exposiciones, pero con un giro inesperado. La confrontación con Daniel no había servido de nada. Su cinismo era impenetrable. La humillación que ellos planearon para ella se volvería contra ellos. Sofía no quería solo que se arrepintieran, quería que sintieran el peso de su propia vergüenza públicamente frente a todos. Su mente se convirtió en un campo de batalla, donde la creatividad se unía a la estrategia, tejiendo un tapiz de justicia inesperada, y su mirada se fijó en un detalle inesperado que había escuchado de Daniel sobre Camila. La primera semilla de su estrategia se plantó en su mente. Había escuchado a Daniel mencionar, semanas atrás, que Camila se iba a comprometer con un importante empresario del sector de las finanzas, un hombre llamado Ricardo. La idea surgió como un relámpago. Ella llegaría a la celebración de Daniel y
Camila no sola, sino acompañada por el prometido de Camila. Su calma, su elegancia, su presencia inquebrantable junto a Ricardo serían el primer golpe, una señal de que las cosas no serían como ellos habían planeado. Pero eso no sería suficiente. El plan necesitaba ser más profundo, más impactante, algo que revelara la verdadera cara de Daniel y Camila para todos, sin que ella necesitara pronunciar una sola palabra acusadora, utilizando el elemento sorpresa a su favor, un truco del destino que solo ella conocía. El silencio de su galería fue interrumpido solo por el sonido de su propia respiración mientras formulaba lo que tenía que hacer. La clave estaba en localizar a Ricardo. Sofía, con su habilidad para conectar con las personas en el mundo del arte, recordó que un colega común había mencionado a Ricardo como un gran coleccionista de arte. Era un detalle sutil, pero que tenía el poder de exponer la verdadera naturaleza de su esposo y su amante. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y una excitación sombría. Estaba a punto de iniciar un juego peligroso, y el escenario estaba listo, un lienzo en blanco para su venganza. La oscuridad de la traición de Daniel y Camila no logró sofocar la llama que ardía en el corazón de Sofía. Por el contrario, la alimentó, transformando su dolor en una determinación férrea y una claridad sin precedentes. Las lágrimas derramadas en la galería no fueron en vano. Cada gota de sal fue un catalizador que la impulsó hacia una resolución gélida y una astucia que no sabía poseer. Ya no era una furia descontrolada, sino una rabia fría y calculadora, forjada por el desprecio y la necesidad imperiosa de restaurar su dignidad y su honor. La Sofía soñadora y enamorada de un lienzo perfecto había quedado atrás. En su lugar emergió una estratega, con los ojos bien abiertos a la cruda realidad y una voluntad de acero. Su mente, habitualmente creativa con las exposiciones, ahora tejía un plan intrincado, cada detalle meticulosamente diseñado para desmantelar la farsa de sus traidores. La primera persona a la que Sofía acudió, con la imagen de Daniel y Camila celebrando aún fresca en su mente, fue a su amiga y confidente, Elena, una exitosa abogada corporativa con una vasta red de contactos en el mundo empresarial de México. La llamada telefónica, hecha con la voz apenas un susurro, fue breve y directa. «Elena, necesito tu ayuda. Daniel me ha traicionado con Camila y están celebrando un futuro que creía mío. Tengo que exponerlos, pero no sola. Necesito encontrar a Ricardo». La voz de Sofía, aunque rota por el dolor, denotaba una resolución que Elena, con su pragmatismo habitual, reconoció de inmediato. Elena no hizo preguntas superfluas. Solo ofreció su apoyo incondicional y su experiencia, entendiendo que Sofía necesitaba más que consuelo. Necesitaba una aliada para la guerra que se avecinaba, alguien que supiera moverse entre bastidores y ejecutar con precisión quirúrgica. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con Elena a su lado, la búsqueda de Ricardo, el prometido de Camila, se convirtió en la prioridad principal, una carrera contra el tiempo. El plan al que se refería Sofía era su intención de llegar a la celebración de Daniel y Camila, no sola, sino del brazo del hombre que ellos menos esperaban, el futuro esposo de Camila. Recordaba vagamente que Ricardo era un importante coleccionista de arte, un dato que había escuchado de un colega. Ese sería su punto de entrada. Elena, utilizando sus contactos en el ámbito financiero y social, rápidamente identificó a Ricardo y su ubicación. El desafío principal era contactarlo sin levantar sospechas en Camila o Daniel y convencerlo de unirse a su causa. La tensión se intensificó a medida que cada hora pasaba. Elena, utilizando sus influencias, consiguió una cita con Ricardo bajo el pretexto
de una oportunidad de inversión en arte de alto perfil que interesaría a su colección. Paralelamente, Sofía, con su mente ágil, preparó una presentación concisa y demoledora. Incluiría el video de Daniel y Camila, conversaciones comprometedoras y pruebas de las manipulaciones financieras que ambos habían orquestado en los negocios hoteleros. Su objetivo no era solo mostrar la infidelidad, sino desenmascarar la hipocresía de Daniel y Camila ante Ricardo, haciendo que sus propias palabras y acciones se volvieran contra ellos de la manera más pública posible. El primer encuentro entre Sofía y Ricardo fue en una cafetería discreta. Sofía, con una calma que desmentía su dolor interno, le mostró el video y las pruebas. Ricardo, un hombre de negocio serio y con una reputación impecable, se quedó atónito, su rostro reflejando una mezcla de shock, furia y humillación. «Camila, ¿esto es verdad?», preguntó con voz ahogada. Sofía, con una voz serena pero firme, le explicó la situación, la traición doble y la celebración que se estaba gestando. Ricardo, acostumbrado al control y a la lealtad en sus relaciones, no podía creer la magnitud del engaño. La ingenuidad de Sofía había sido la carnada perfecta para que la verdad saliera a la luz, atrapando a los culpables. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Mientras Ricardo asimilaba la devastadora verdad, Elena, con su red de contactos, descubrió un detalle crucial. La celebración de Daniel y Camila era en realidad una fiesta de precompromiso, secreta, organizada para anunciar su gran fusión de negocios y su futura boda, a la que habían invitado a inversores clave y socios importantes. Esta información, combinada con la magnitud de la traición personal y financiera, dio a Sofía y Ricardo un nuevo y poderoso propósito. La paciencia y la meticulosidad de Elena estaban dando frutos, proporcionando a Sofía las armas necesarias para su plan maestro. El plan de Sofía y Ricardo comenzó a tomar una forma definida, cada pieza encajando con una precisión siniestra. No solo buscaban la exposición de la infidelidad y la manipulación, sino un medio para que la revelación de la traición de Daniel y Camila fuera innegable, pública y sobre todo humillante para ellos en su propio evento. La fiesta de precompromiso, el escenario elegido por ellos para su triunfo, sería el telón de fondo de su caída. Ricardo, con su influencia en el ámbito financiero, se encargaría de asegurarse de que los invitados más influyentes estuvieran presentes para presenciar el espectáculo. El desafío principal ahora era infiltrarse en la fiesta sin levantar sospechas y ejecutar el plan en el momento exacto. Sofía, con su mente aguda y la ayuda de Elena, ideó un pretexto convincente para que Ricardo asistiera a la fiesta, presentándola como su nueva socia de negocios, que quería conocer el mercado hotelero. La protagonista, antes vista como ingenua, demostraba una red de contactos y una habilidad para la planificación que sus adversarios subestimaban por completo. Su venganza no sería violenta, sino un golpe de inteligencia y estrategia, cuidadosamente orquestado para desmantelar la fachada de Daniel y Camila sin una sola palabra acusatoria de su parte. La verdad, por sí sola, sería su arma más potente. Mientras Daniel y Camila se preparaban para la fiesta, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Sofía, Ricardo y Elena ultimaban los detalles. La estrategia de Sofía no se limitaría a la exposición de la infidelidad. Su objetivo era una humillación profesional y social que mancharía la reputación de Daniel y Camila para siempre. La idea era utilizar su conocimiento del protocolo de los eventos sociales para orquestar la revelación en el momento de mayor impacto, cuando Daniel o Camila estuvieran a punto de hacer un brindis o un anuncio, exponiéndolos ante todos sus colegas, la prensa y el público que pudiera estar presente.
Ella sabía que su plan tenía riesgos, pero la idea de permitir que Daniel y Camila salieran impunes era inaceptable. Su determinación era inquebrantable, tan sólida como la cimentación de un rascacielos. La noche antes de la fiesta, Sofía pasó horas con Elena y Ricardo, repasando cada detalle, cada posible reacción de Daniel y Camila, cada mirada de los invitados clave. La tensión era palpable, pero la resolución de Sofía era aún mayor. No había vuelta atrás. Ella no era una víctima, sino una guerrera disfrazada de galerista de arte, lista para usar sus propias herramientas y habilidades para el campo de batalla. La celebración de sus traidores no sería el escenario de su derrota, sino el de su resurgimiento, un lienzo en blanco para su obra maestra de justicia. La chispa de la resiliencia se había encendido, y ahora ardía con una llama implacable, iluminando el camino hacia la verdad y la reivindicación de su honor. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Su conexión con su equipo de la galería, a quienes consideraba su segunda familia, era un pilar fundamental en la fortaleza de Sofía. Aunque no les había revelado la magnitud de la traición, su apoyo incondicional y su creencia en su visión artística eran una fuente constante de inspiración. Sofía sabía que, al exponer a Daniel y Camila, también protegería a su equipo de cualquier daño colateral que pudiera surgir de las manipulaciones empresariales de Daniel, defendiendo así no solo su honor, sino también los intereses de quienes confiaban en ella y en su negocio. El triunfo de Sofía no era solo el video o el apoyo de Ricardo, sino su propia inteligencia emocional y su capacidad para leer a las personas. Ella conocía a Daniel y Camila mejor que nadie, sus debilidades, su obsesión por la imagen pública y su miedo al ridículo. Esa información, combinada con el apoyo de Elena y la complicidad de Ricardo, se convertiría en un arma letal en sus manos. El plan de Sofía era una sinfonía de movimientos calculados, donde cada nota, cada silencio, cada revelación estaba diseñada para desmantelar la farsa de Daniel y Camila de la manera más efectiva posible. La metamorfosis de Sofía, de mujer traicionada a estratega, era completa y aterradora para sus enemigos. El ambiente festivo de la fiesta se cernía como una espada de Damocles sobre la cabeza de Sofía. Ella sabía que Daniel y Camila, con su arrogancia, estarían esperando regodearse en su supuesta victoria. Pero Sofía tenía algo más en mente, una actuación impecable de calma y control. Su vestimenta, su porte, su sonrisa, todo sería parte de la farsa que ella misma orquestaría para engañar a sus adversarios hasta el último momento. Ella no sería la víctima, sino la titiritera, moviendo los hilos de un drama que tendría su punto culminante en el corazón de la celebración, justo cuando sus traidores se sintieran más seguros de su triunfo. La estrategia de Sofía implicaba un riesgo calculado, pero ella estaba dispuesta a asumirlo. La vergüenza que Daniel y Camila le habían infligido se transformaría en un fuego purificador que la impulsaría a la acción. No se trataba de destruir la vida de ellos, sino de exponer la verdad y de recuperar su propia dignidad y la de todos los que habían sido engañados. Su plan no era solo de venganza, sino de justicia, de restablecer el equilibrio moral que había sido tan cruelmente quebrado. Horas antes de la fiesta, Sofía respiró hondo. Su mente estaba clara y su determinación inquebrantable. Estaba lista para asistir a la celebración de sus traidores, no como una invitada, sino como la ejecutora de la verdad. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. La noche de la celebración de precompromiso de Daniel y Camila llegó, y con ella
el escenario perfecto para el plan de Sofía. El lujoso salón de eventos, adornado con arreglos florales ostentosos y luces cálidas que pretendían crear un ambiente íntimo y exclusivo, se convertiría en el telón de fondo para una revelación que sacudiría los cimientos de la alta sociedad mexicana. Sofía, impecablemente vestida con un diseño elegante y sobrio que resaltaba su figura y su seriedad, llegó del brazo de Ricardo, el prometido de Camila. Su presencia era magnética, irradiando una calma que desmentía la tormenta que estaba a punto de desatar. Su mirada, fija en Daniel y Camila, no mostraba dolor, sino una fría y calculadora determinación. Los invitados observaban a la nueva pareja, intrigados por la inesperada presencia de Ricardo junto a Sofía. Daniel y Camila, exultantes y confiados, se paseaban por el salón, saludando a los invitados más influyentes, sus rostros irradiando una felicidad falsa y una arrogancia descarada. Ella, con un anillo de compromiso deslumbrante en el dedo, se aferraba al brazo de Daniel, sonriendo con una suficiencia que rozaba la burla, como si estuviera a punto de reclamar su victoria y su nuevo estatus. Daniel, por su parte, escudriñaba el salón, buscando la aprobación de los presentes y la confirmación de que su jugada maestra había pasado desapercibida. Cuando sus ojos se cruzaron con Sofía y Ricardo, su sonrisa se congeló. Camila, al verlos, palideció. Su rostro pasó de la euforia al desconcierto total, incapaz de comprender la inesperada aparición de su prometido con la esposa de su amante, un giro inesperado en su guión perfectamente trazado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El plan de Sofía entró en acción de forma sutil, pero con una precisión devastadora. Durante el momento culminante de la noche, cuando Daniel y Camila se dispusieron a hacer el brindis oficial por su unión y la nueva fusión empresarial, el silencio se hizo en el salón. Daniel, con una copa de champán en mano y una sonrisa radiante, comenzó su discurso, agradeciendo a todos por su presencia. Camila, a su lado, asentía con una mirada de triunfo. Justo en el instante en que Daniel levantó su copa para pronunciar la frase clave, por nuestro futuro juntos y la lealtad que nos une, Ricardo se adelantó. Con una voz clara y resonante que silenció el murmullo general, interrumpió. Disculpen la interrupción, pero creo que hay algo que Daniel y Camila deberían compartir con todos ustedes sobre la verdadera lealtad que los une. Sofía y yo hemos descubierto una pequeña sorpresa. La sorpresa se transformó en pánico absoluto para Daniel y Camila, cuando acto seguido, un proyector oculto, conectado discretamente por Elena, se activó. Las pantallas gigantes del salón, que se suponía mostrarían imágenes idílicas de sus proyectos hoteleros, comenzaron a proyectar un video impactante. La grabación, clara y concisa, mostraba momentos íntimos entre Daniel y Camila, intercalados con capturas de pantalla de mensajes y audios donde se burlaban de Sofía y detallaban sus planes para despojarla de sus inversiones y arruinarla financieramente. El sonido de sus voces, amplificado por el sistema del salón, resonó en cada rincón, revelando su cinismo y malicia. El salón quedó en un silencio sepulcral, seguido de un murmullo atónito que rápidamente se convirtió en un clamor indignado. El contraataque de Daniel fue frenético y predecible, pero inútil. «Esto es una farsa, un montaje. ¡Apaguen eso, Sofía!», gritó, su voz cargada de pánico, mientras corría desesperadamente hacia el proyector, intentando desconectarlo. Pero ya era tarde. Las imágenes y las palabras se habían grabado en la mente de todos los presentes. Camila, en un intento desesperado por desviar la atención y salvar su reputación, empujó a Daniel. «Es tu culpa. Tú me convenciste de todo esto», le espetó en voz alta, acusándolo directamente. Esta discusión,
En medio del salón y bajo la mirada de todos los invitados, fue el acto final de su propia autodestrucción, un espectáculo patético que reveló la verdadera naturaleza de su amor y su completa falta de escrúpulos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras Daniel y Camila se hundían en su propia trampa de mentiras, los aliados de Sofía, hasta entonces discretos, emergieron para reforzar su posición. Elena, la abogada de Sofía, se adelantó con una carpeta en mano. «Lo que acaban de ver», dijo con voz firme y profesional, «son pruebas irrefutables. Tenemos documentos que demuestran que Daniel y Camila han estado desviando fondos y manipulando acuerdos empresariales, utilizando información privilegiada de Sofía. Ricardo, como prometido de Camila, también fue víctima de este engaño. Sus palabras, respaldadas por un aura de autoridad legal, validaron lo que se veía en las pantallas y fortalecieron aún más la posición de Sofía, silenciando cualquier posible duda entre los invitados. La situación se volvió insostenible para Daniel. Varios inversionistas clave y socios comerciales presentes en la fiesta comenzaron a retirarse discretamente, susurrando entre sí sobre las implicaciones legales y la reputación de sus propias empresas. La imagen de Daniel, construida sobre un carisma superficial y negocios turbios, se desmoronaba en tiempo real. Camila, al ver que su futuro con Ricardo y su estatus social se evaporaban, entró en una crisis de histeria, gritándole a Daniel y acusándolo de arruinar su vida. Esta pelea pública, cargada de recriminaciones y lágrimas falsas, expuso la naturaleza volátil y oportunista de su relación, sellando su destino de forma irreversible y demostrando que su unión se basaba en la conveniencia, no en el amor. El rostro de Daniel, antes confiado y lleno de encanto, ahora reflejaba una desesperación creciente, casi un terror paralizante. La humillación pública, en la fiesta que él mismo había organizado para celebrar su triunfo, era el castigo más temido por él, un hombre obsesionado con las apariencias y el poder. Los murmullos de los invitados, que antes eran silenciosos y curiosos, se transformaron en comentarios abiertos de condena y repudio. Algunos incluso se atrevieron a confrontar a Daniel directamente, expresando su decepción y su indignación por su doble vida y sus engaños. La celebración, que él había planeado usar como el escenario de su ascenso, se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se revelaba sin piedad y su carrera se derrumbaba en cuestión de minutos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Sofía, observando la escena desde una distancia estratégica, sintió una mezcla compleja de emociones. No había placer en el sufrimiento ajeno, pero sí una profunda satisfacción al ver que la verdad prevalecía de una manera tan contundente, sin que ella tuviera que pronunciar una sola palabra acusadora. Su plan había funcionado a la perfección, sin violencia, sin gritos descontrolados, solo con la fría y calculada exposición de los hechos. La elegancia de su venganza residía en su sutileza y en su impacto devastador. La transformación de Sofía estaba completa. Ya no era la víctima silenciosa, sino la arquitecta de su propia justicia, una mujer que había recuperado su poder, su voz y el control de su propia narrativa ante los ojos del mundo, reivindicando su honor y demostrando su inteligencia. El conflicto principal, que inicialmente parecía ser un triángulo amoroso y una disputa por la humillación social, se había transformado en algo mucho más profundo y de mayor alcance. Las apuestas para Sofía eran altísimas. No solo la pérdida de su matrimonio y la traición de una amiga, sino también el riesgo de que su reputación profesional y sus inversiones
se vieran manchadas por la asociación con las actividades ilícitas de Daniel. Sin embargo, su resiliencia, su ingenio y el apoyo incondicional de Ricardo y Elena demostraron ser sus mayores armas, superando cualquier obstáculo que Daniel y Camila pudieran interponer en su camino, consolidando su posición como una fuerza imparable de la verdad y la integridad. La atmósfera en el lujoso salón, que antes había sido de glamour y celebración, era ahora un campo de batalla recién ganado para Sofía y un desierto de vergüenza para Daniel y Camila. Ellos se quedaron aislados, el resplandor de las luces de la fiesta pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas. La celebración, que debería haber culminado con el triunfo de Daniel y Camila, se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la galerista. Sofía, con la mirada en alto y Ricardo a su lado, sabía que este era solo el comienzo de su nuevo y glorioso camino, libre de las sombras del engaño y lista para un futuro que solo ella construiría con honestidad y verdadera lealtad. Bye, amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. El ambiente en el lujoso salón, que minutos antes vibraba con la autocelebración de Daniel y Camila, se había transformado en un gélido tribunal público. Los pocos invitados que aún permanecían, paralizados por la magnitud de la revelación, observaban a Daniel y Camila con una mezcla de lástima, indignación y un palpable desprecio. El clímax estaba alcanzando su punto más álgido, y el aire se cortaba con una tensión que lo hacía casi irrespirable. Los flashes de los periodistas se disparaban sin cesar, capturando cada expresión de horror, vergüenza y furia en los rostros de los traidores. En medio del salón, Daniel y Camila se veían pequeños y desorientados, su fachada de poder desmoronándose ante los ojos de todos, mientras Sofía, con una calma asombrosa, observaba cómo su meticuloso plan se desarrollaba a la perfección, sin un solo titubeo. Elena, la abogada de Sofía, con una elegancia que contrastaba drásticamente con el caos reinante, se acercó al centro del salón. Su voz, clara y resonante, se alzó por encima del murmullo general, imponiendo un silencio absoluto. Como la representante legal de Sofía Vargas, quiero aclarar que lo que han presenciado hoy no es un simple drama personal. Es la verdad documentada de un fraude financiero y una conspiración desleal. Patricia Santoro, en complicidad con Daniel Alcántara, no solo traicionó la confianza y el afecto de Sofía, sino que también manipuló inversiones y desvió fondos de la Galería de Arte de la señora Vargas, utilizando información privilegiada de su matrimonio. Tenemos en nuestro poder todas las pruebas legales, incluyendo transferencias bancarias y contratos alterados, para respaldar estas afirmaciones. Sus palabras, precisas y concisas, cayeron como martillazos sobre la ya quebrada reputación de la pareja, sellando su destino. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La revelación explosiva no se limitó a las declaraciones de Elena. Las pantallas del salón, que antes mostraban las pruebas visuales de la traición personal, ahora proyectaban documentos financieros detallados, extractos bancarios con transferencias sospechosas, correos electrónicos donde Daniel y Camila planeaban mover los activos de Sofía a nuevas empresas de Camila, y contratos de inversión alterados para beneficiar a la cadena hotelera de Daniel, en detrimento de los intereses de Sofía. Mientras tanto, la voz de Ricardo, el prometido de Camila, resonaba por los altavoces. Mi relación con Camila también ha sido una farsa. Ella me manipuló para acceder a contactos y capital para esta supuesta fusión con Daniel.
Las pruebas que Sofía y yo hemos reunido son irrefutables. El sonido de las pruebas financieras y el testimonio de Ricardo se amplificaron, resonando en cada rincón, revelando la profundidad de la avaricia y la manipulación de Daniel y Camila. Daniel, al verse completamente expuesto por la magnitud de sus acciones, lanzó un grito ahogado de desesperación, su rostro contraído por la furia, la incredulidad y un terror abrumador. «Esto es una calumnia, una conspiración para arruinarme. ¡Apaguen todo, ahora!», vociferó, intentando desesperadamente correr hacia el proyector, pero fue interceptado por el personal de seguridad y algunos de los invitados, ahora indignados. Su imagen de empresario exitoso y carismático se hizo añicos por completo. Camila, viendo que no había escape y que su futuro se desmoronaba, se volvió contra Daniel con una rabia descontrolada. «Todo esto es por tu culpa. Tú me prometiste una vida de lujo y ahora todo se fue al diablo por tu codicia», le gritó, empujándolo con fuerza. Esta discusión, en medio del salón y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su relación. La caída de Daniel fue inmediata y fulminante. Varios de los inversionistas más importantes y los directivos de las grandes cadenas hoteleras que se encontraban en la fiesta se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Daniel, construida sobre engaños y negocios turbios, se desmoronaba en tiempo real. Los periodistas, antes ávidos de chismes, ahora se abalanzaban para obtener declaraciones sobre el fraude. Camila, por su parte, al ver que su futuro con Ricardo y su estatus social se evaporaban, intentó huir del salón, pero fue detenida por Elena, quien ya había activado los procedimientos legales. Sus ambiciones de poder y riqueza se transformaron en polvo, y la justicia de Sofía no solo fue personal, sino también financiera, y ella había prevalecido de la manera más contundente posible. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El salón de eventos, que antes había irradiado un falso glamour y una celebración efímera, era ahora un campo de batalla recién ganado para Sofía y un desierto de vergüenza para Daniel y Camila. Ellos se quedaron aislados, el resplandor de las luces de la fiesta pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas. La celebración, que debería haber culminado con el triunfo de Daniel y Camila, se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la galerista. Sofía, con la mirada en alto y Ricardo a su lado, sintió una satisfacción profunda, sabiendo que la justicia había sido servida y que su dignidad había sido restaurada ante el mundo. Ricardo, con su propio honor reivindicado, se acercó a Sofía y le tendió la mano con una sonrisa de respeto y admiración. «Has sido increíblemente valiente, Sofía. Mi apoyo es incondicional para todo lo que necesites a partir de ahora», dijo con sinceridad. Elena, su abogada, la abrazó con fuerza. «Lo logramos, Sofía. Esto es solo el principio de tu nueva historia». El equipo de la Galería de Sofía, que había estado presente, rompió en aplausos, un coro de apoyo y lealtad que llenó el vacío dejado por el caos. La red de apoyo de Sofía, antes una fortaleza silenciosa, se hizo visible y fuerte, demostrando que no estaba sola en su victoria. La batalla había sido épica y la victoria rotunda, pero el camino hacia la curación emocional y la reconstrucción de su vida apenas comenzaba. La acción de Sofía, aunque dramática y audaz, fue un acto de autodefensa y de afirmación de su propia valía y la de su negocio.
Ella no buscó la destrucción gratuita, sino la exposición necesaria de la verdad para limpiar su nombre y proteger su patrimonio. La humillación de Daniel y Camila no fue un fin en sí misma, sino una consecuencia inevitable de sus propias elecciones deshonestas, de su avaricia y de su creencia de que podían manipular y engañar impunemente a quienes confiaban en ellos. La escena en el salón, con los traidores acorralados y expuestos en vivo, fue un recordatorio vívido de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra un camino para manifestarse, y que la justicia, aunque pueda tardar, siempre llega, a veces, de la manera más inesperada. Aquel momento de confrontación final y revelación pública marcó el punto de inflexión definitivo en la vida de Sofía. Ella había superado el dolor, la traición y la vergüenza, transformándolos en una fuerza inquebrantable y una determinación férrea. Su inteligencia, su coraje y el apoyo incondicional de Ricardo y Elena fueron las armas que la llevaron a una victoria completa. La caída de Daniel y Camila no era solo su venganza, sino la consecuencia natural de sus acciones. Y Sofía emergió de este torbellino como una mujer renovada, libre de las sombras del pasado y lista para construir un futuro glorioso, donde su creatividad, su integridad y su autenticidad serían sus verdaderos guías en la vida y en los negocios.